dispuestos a conversar de lo que se vivió ayer también en nuestro canal, ¿no es cierto?, con el debate, pero también lo que está pasando con este aumento de los crímenes, la verdad, los homicidios, los ajustes de cuenta, en pleno centro de Santiago. Estamos viendo cómo trabaja la PDI. Está Juan Pablo Queraltó. Se encuentra un cuerpo calcinado, ¿no es cierto?, que lo arrojaron al parecer ahí a esos trabajos que estaba haciendo Aguas Andinas, como nos relató Juan Pablo Queraltó. Lo que se suma en la mañana, ¿no es cierto?, lo del ciudadano ecuatoriano. Ahí a 2 cuadras, 3 cuadras de este lugar en el portal Fernández Concha. Y todo esto a escasos metros de La Moneda, ¿no es cierto?, está ocurriendo en el centro de Santiago. Fuad, ¿cómo visualiza esta situación? Usted es constituyente, esta situación tan grave y tan delicada que estamos viendo con el aumento de estos crímenes con inusitada violencia que se están viendo en nuestro país, Fuad. Bueno, yo creo que uno de los principales problemas es que esta es una nueva delincuencia, una delincuencia mucho más violenta, mucho más organizada, vinculada justamente al crimen organizado, al narcotráfico, donde se ha perdido completamente el valor de la vida. Y yo creo que eso requiere también otro tipo de respuestas por parte del Estado, respuestas desde el punto de vista no solo de una adecuada persecución desde el punto de vista policial, sino que también desde el punto de vista de la inteligencia. Nosotros creemos que, por ejemplo, lo que se necesita es una agencia nacional que coordine a las distintas instituciones para el combate del narcotráfico y el crimen organizado. No solo las policías y el Ministerio Público, que es muy importante ver lo que ocurre con las aduanas, con el Servicio de Impuestos Internos, con la Unidad de Análisis Financiero, porque lo que hay que seguir es más bien la ruta del dinero, no solo la ruta de la droga, por ejemplo, el caso del narcotráfico, sino que la ruta del dinero, porque ¿quiénes son los verdaderos narcotraficantes, los patrones de estas bandas? Muchas veces no están ni cerca de la droga, sino que lo que reciben es el dinero. Yo creo que ahí nos falta justamente una institucionalidad del Estado que permita coordinar a todas las instituciones públicas para poder tener una estrategia mucho más acertada. Yo creo que en la Constitución uno de los principales derechos que tenemos que garantizar es el vivir en paz y en tranquilidad, el derecho a la seguridad. O sea, sin seguridad, sin tranquilidad no es posible gozar adecuadamente los demás derechos sociales, por muy garantizados que estén en la Constitución política. Y eso requiere entonces que el Estado cumpla uno de sus principales roles, ¿no es cierto?, que es el resguardo del Estado de Derecho y el permitir que la ciudadanía pueda vivir y desarrollarse con tranquilidad. Y eso hoy día está amenazado, y está amenazado no solo en la región metropolitana, esto pasa en todo el país, y yo creo que ya no hay una diferencia en ciertos lugares, ciertas poblaciones, ciertas regiones, sino que algo muy extendido. Solo pregunté porque él es constituyente por la Araucanía, ¿no? Y lo que se está viendo en Coyhaique, ¿qué impresión tienen ustedes? Usted también fue parlamentario por allá, usted tiene su familia allá. ¿Qué impresión tienen ustedes con estas personas torturadas, estas 12 personas que están detenidas? Hay personas que se entregaron, cuerpos desmembrados, se habla de armas, de drogas. Miren, lo que ocurre es que yo creo que hace mucho tiempo lo que se ha instalado en la Araucanía es la impunidad. Y cuando se genera, ¿no es cierto?, la impunidad, entonces la escalada de la violencia es imparable. Y lo que hemos visto es que, en definitiva, se repiten hechos de violencia cada vez peores. Han aumentado de manera exponencial las cifras de fallecidos, ¿no es cierto?, en la región de la Araucanía, producto de homicidios, de ataques, y creo que eso indudablemente que es algo que tiene que llamar la atención. Y ya llegar al nivel de secuestro con tortura y homicidio por grupos de 12 personas a lo menos que están formalizados, eso demuestra un nivel de organización para cometer delitos que ya no solo son contra la propiedad, ni delitos comunes contra las personas, sino que son de los delitos más graves que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Afortunadamente hoy día tenemos 12 imputados y creo que es una buena noticia, porque creo que la única manera de poder enfrentar esto y poder saber quiénes están detrás de los distintos hechos de violencia es justamente a través de cortar el círculo de la impunidad, fortalecer la capacidad de investigación penal, llegar con los medios de prueba y que en definitiva logremos que el Estado de Derecho, que la ley, pueda cumplirse en todos los territorios de nuestro país, por cierto, la región de la Araucanía. Yo diría que la gente de la región, mucha vive atemorizada, ¿no? Vive, ¿no es cierto?, con un riesgo permanente. Y creo que
lo que aumenta este temor no solo son los hechos objetivos que ocurren, sino que la subjetividad de que efectivamente nunca o muy pocas veces se puede determinar quiénes son los responsables. Por eso que yo espero que en esta oportunidad las pruebas que tenga el Ministerio Público permitan, ¿no es cierto?, sancionar adecuadamente a quienes están detrás de esto, porque si no terminamos este círculo de impunidad, la región de la Araucanía va a ser inviable. La violencia hace que el desarrollo de los territorios, el desarrollo humano de los territorios sea inviable. Y yo creo que de la misma manera, si nosotros no enfrentamos con fuerza el crimen organizado, el narcotráfico en nuestro país, también cualquier discusión sobre el desarrollo que queremos, el nivel de justicia social, de bienestar, va a ser solo discurso si es que efectivamente la violencia y el delito nos ganan la batalla. Sí, es que, a ver, hay un tema, Gael, también para saludarlos a Iván Moreira, a Camilo. Hay un tema que es súper complejo hablarlo porque es súper importante no caer en la estigmatización, ¿no? Y yo me estoy acordando de una serie de reportajes que hizo la BioBio el año pasado sobre el tema del narcotráfico. Y a uno de los directores de la PDI que entrevistaba decía que aquí había un tema que no teníamos que soslayar. Y era que este tipo de delitos, quizás como lo que estamos viendo en Santiago, donde estamos viendo calcinamiento, un disparo a quemarropa en el Portal Fernández Concha, este tipo de delitos con ese nivel de violencia correspondían a delitos importados. Que en Chile habían delitos, que en Chile obviamente que los asesinatos existen, pero que la manera en que estaban ocurriendo los delitos, con el nivel de violencia, de encono, etcétera, tenía que ver justamente con códigos del narcotráfico que venían de otros países. Por ejemplo, decía, de Colombia. Entonces, aquí también, por eso es tan complejo hablar de este tema, porque, y lo repito, nadie quiere estigmatizar a los migrantes, son todos muy distintos, hay mucha gente y la mayoría son gente de bien que viene a trabajar, que viene con una necesidad increíble, muchos de ellos con razones políticas, pero que esto correspondía y había que mirarlo también dentro del fenómeno de inmigración. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, Gael? O sea, a mi parecer, las soluciones en esta materia no van a venir a la rápida, ¿cierto? Porque creo que a lo mejor también se mezclan temas. Ahí tocó un punto que tiene que ver con la inteligencia de las policías. Nosotros creemos que para eso también se requiere abordar de una vez por todas, porque se nombra siempre una y otra vez en cada debate la necesidad de una reforma profunda, tanto a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, pero en los hechos no hemos visto avance en esa materia, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay una deuda por parte tanto del gobierno, pero también creo que del Congreso, en poder hacernos cargo de no solamente quedarnos en el diagnóstico, sino que esto llevar a concretarlo. Entonces, desde esa perspectiva, creo que cualquier tipo de reforma tiene que encarar que necesitamos una nueva policía que recobre la legitimidad frente a la ciudadanía. Me parece que esa es una necesidad. Sí, pero Gael, para ser justos, el 2020 suben los asesinatos, pero también fue un año récord en decomiso de drogas por parte de la policía y también en el desbaratamiento de bandas de droga. En ese sentido también hubo mayor eficiencia policial. Entonces, por eso no es solamente acá un tema de eficiencia o no de las policías, es mucho más complejo que eso. No, de todas formas, por eso yo no toco el tema de la eficiencia solamente, sino que más bien de la relación además que tenga la ciudadanía con esta nueva policía, porque necesitamos tener además espacio e instancia en donde la comunidad pueda estar realmente conectada con la institución de policía. Y lo digo porque también cuando uno hace trabajo distrital, conversa con las organizaciones, con los vecinos, hay una desconexión. Y no lo digo solamente como para tratar de enjuiciar a Carabineros, que creo que ahí hay un tema aparte, sino que desde la institucionalidad en donde tenemos que hacernos cargo de tener una refundación de la institución, ¿cierto? Desde esa obligación. Y por otra parte, también creo que hay que abordar un punto, y acá la ciudadanía, y lo digo también porque el domingo me junté con la familia, los familiares de Rubén y Catalina, los niños asesinados en el bosque, que buscan justicia y en donde se ve que hay una justicia según el bolsillo, ¿cierto? Hay protección para las víctimas según cuánto uno tiene de dinero. Entonces,
también tenemos que avanzar en esa materia, no solamente respecto a la persecución penal, sino en cómo enfrentamos la justicia, ¿cierto? En cómo damos garantías para que todos puedan tener herramientas en esta materia y ponernos en un piso de igual condiciones. Claro, es que sin duda el tema que estás tocando, los dos temas que estás tocando son muy relevantes, pero también aquí hay que poner un poquito más de ímpetu, ¿no es cierto?, en quienes ingresan a Chile. Hay mucho ingreso ilegal, pero también hay mucho ingreso que en los que se miente lisa y llanamente a la entrada de nuestro país. Y tenemos que generar políticas que sean de Estado, ¿no? Donde los chilenos nos pongamos de acuerdo. No se trata ni de cerrarle a todas las fronteras ni de abrirle a todo, pero al parecer tenemos un problema importante, digamos, en los últimos 2 años con el ingreso de personas a nuestro país, porque hemos escuchado el tema de las deportaciones, hemos escuchado a la gente que está indocumentada, pero hemos escuchado también, Gael, y a partir de lo que decía la Monse, las policías, todas las policías, todas, algunos lo dicen en on, otros lo dicen en off, pero todos, investigaciones, carabineros, grupos especializados, grupos que están trabajando en el narco, todo, están tomados por crimen organizado que es de personas que no son chilenas. O sea, es que yo creo que independiente, ¿cierto?, que sean o no chilenos, hoy día el que comete un delito debe pagar por ese delito. Sí, pero es que Gael, es que no me diga esa respuesta porque eso es obvio. Es que es obvio lo que me está diciendo. Sea chileno tiene que pagar. Le estamos poniendo otro tema. La contextualizo, a lo mejor no está viendo. Tenemos un problema que todas las policías todos dicen, y nosotros nos damos cuenta hace 3 años, 4 años, 5, 7 años, estos delitos no existían. Yo no paraba mi programa de radio, lo hago hace 15 años, porque una persona de otra nacionalidad le pegaba 2 balazos en la cabeza a otro en el portón de la casa en San Diego. En el centro de Santiago están tomados los edificios, sale la gente y le disparan en la cabeza. Eso pasa en Chile hoy día. Eso no pasaba. Entonces, mi pregunta va por ese lado. No si, por supuesto que todos los delitos tienen que ser castigados, perseguidos y todo. Pero, ¿hay que hacer algo ahí o usted cree que no? O sea, que me parece que para eso tiene que ser la labor investigativa de policía la que pueda dar cuenta de si es que hay una red, ¿cierto?, como, no sé, entiendo que a lo mejor se está tratando de decir también por parte de esas instituciones una red internacional en esta materia, pero creo que cuando uno persigue los delitos tiene que perseguir a quienes son los autores, los cómplices, los encubridores. Entonces creo que la justicia tiene que funcionar también desde esa perspectiva, ¿cierto? Porque, o si no, tendríamos que poner una antesala, ¿cierto?, de si es o no migrante, y creo que se entrecruzan de alguna manera esos debates. Y a mí me parece que eso, por lo menos, no es lo correcto, en el sentido de que una persona, no por ser migrante, tiene un piso superior de enjuiciamiento, ¿cierto? Creo que se puede llegar a entrecruzar, Julio, y creo que es mejor no hacerlo, en el sentido de que toda persona tiene que enfrentar a la justicia por sus hechos, por sus actos, ¿cierto? Y en este caso, por los delitos que haya cometido. A ver, veamos qué opina Iván Moreira también respecto a este tema. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo creo que aquí hay 2 cosas que ver. La primera es la agresividad, la violencia, las mutilaciones, los códigos que hoy día parece que se imitan en Chile, y otros asesinatos y muertes, actos de esta naturaleza, que obedecen a personas que no son chilenos y que tienen una cultura de la muerte con una violencia inusitada. Ahora, creo que cuando Fuad habla de la impunidad, bueno, yo creo que el tema es cómo imponemos la ley donde no hay ley, porque yo creo que en Chile no se necesitan más leyes, se necesitan que las leyes que hay se apliquen. Y cuando la oposición y especialmente la izquierda politiza el tema de la delincuencia, se va generando un acorralamiento, diría yo, de la institución, porque ellos piensan de que todo se va a solucionar en la medida que se refunde Carabinero. Es cierto que Carabinero está en una situación difícil, pero aquí Carabinero está entre la espada y la pared. El gobierno también, porque cuando se expulsa a grupos de inmigrantes, y no por ser blancas palomas, que han entrado ilegalmente a Chile, se le vienen una serie de resquicios legales
en que el gobierno tiene que defender su posición. Yo estuve en la discusión de la ley de migraciones y vi que la izquierda, no todo, pero un sector de la izquierda es prácticamente de la postura de migración sin límite. Entonces, que mientras no se ponga el límite a esas cosas... Sí, pero Iván, la migración sin límite es una caricatura si eso no pasa en ninguna parte del mundo. Si lo importante es ponernos de acuerdo como país, ¿qué tipo de migración queremos? En los países, vamos a llamar más desarrollados, ni siquiera... Perdón, ni siquiera la migración es estándar. Le ponen números, es decir, si el país está creciendo, si el país no está creciendo. O sea, tienen incluso una política que es más móvil con respecto a la migración, pero hay una política de Estado, hay un desarrollo, hay un norte. Porque aquí siempre se discute quién entra y quién no entra. Esa cuestión no... No, pero es que para ti será una caricatura, pero para muchos chilenos no es una caricatura. Y ni tú ni yo somos dueños de la verdad. Este es un debate, una conversación. Perdón, yo no le he interrumpido a nadie. Yo fui parte de la discusión en el Senado y vi los planteamientos de la izquierda. Vi los planteamientos de varias personas que fueron. Entonces estoy hablando en virtud a lo que yo viví, a lo que yo escuché. Pero Iván, nadie quiere de las autoridades en Chile ni de ningún partido, ni del más derecha hasta el más de izquierda, que entre en todo. Esa cuestión no es así, po. Bueno, pero para usted no será así, pero yo estuve en la comisión. Yo no te acepto que tú dudes de lo que te estoy diciendo yo, si yo participé en la comisión. Entonces diga quién es. Diga quién quiere que entre en todo a Chile. Entre otras de las personas que estuvieron ahí, los jesuitas, el jefe de los jesuitas en Chile, que están a cargo de la migración, este sacerdote tan conocido, los mismos parlamentarios de izquierda. Si es cosa de verificar lo que uno está diciendo. Plantearon en síntesis prácticamente y nosotros, junto a otros sectores más moderados, logramos hacerle ver que tenían que haber algún tipo de protección para la gente, para los chilenos. Si está bien que haya migración, si nadie está diciendo lo contrario, pero no puede entrar cualquiera. Las reglas del juego las pongo yo, que es mi gobierno. Ahora, curiosamente, no le puedo dar una estadística, curiosamente hoy día muchos de estos actos criminales son hechos por personas que no son chilenas. Sobre todo esto de la cultura de la muerte, esta forma de matar, esta forma de mutilar, es imitar o ver las películas típicas del narcotráfico de Colombia, de México. Pareciera que se imitaran estos actos como se hacen en otros países en donde la realidad supera incluso la ciencia ficción. Entonces, la única forma de parar esto es aplicando la ley y no que la propia política se vaya encima de las policías que tratan de ejecutar. Y aquí tiene que venir la verdadera reforma, es mejorar, es perfeccionar el sistema procesal penal que tenemos en Chile, que cumplió un objetivo, lo ha seguido cumpliendo. Obviamente la justicia de hoy es mucho mejor que la de hace 20 años atrás, pero es un sistema garantista. Y ese sistema garantista le da hoy día un plus, por decirle así, al propio delincuente, que entra y sale de las cárceles con mucha facilidad, porque para la Fiscalía es muy difícil poder probar. Le toca tema apasionante. Senador, yo sé, tema apasionante y todos han hablado porque es complejo también. Camilo Morán, escuchemos qué piensa también. Sí, bueno, primero saludarlos a todos, muy buenos días. Lamentable noticia con la que nos enfrentamos. Yo vi atentamente la nota. Creo que la migración irregular es un hecho de la causa, que en el gobierno anterior fue cuando más activa estuvo, y también cuando países de Sudamérica enfrentaron crisis humanitarias, como la de Venezuela,
fueron los momentos más críticos para la migración irregular en Chile. Y este gobierno efectivamente se ha hecho cargo de ello. Pero yo creo que es súper importante dejar claro que no es solo uno de los factores para estos problemas que estamos viviendo de delincuencia. Lo decía en la nota Julio César, o al principio creo. Se ha normalizado una conducta que no es normal y que es muy preocupante. En Chile, ya que estamos en un año electoral y parece que pareciera todo, pasa todo por la oferta electoral que hay. Hace algunos años atrás era no más puerta giratoria. Antes de eso era que la gente no viviera enrejada. Yo les quiero decir que hoy día es normal en cualquier barrio de Chile, independiente del nivel socioeconómico que tenga ese barrio, encontrarse con las casas llenas de rejas. Eso ya lo normalizamos, es una conducta normal. La gente en Chile vive insegura. Y hoy día tenemos delitos de alta connotación, como lo que estamos viendo acá, hechos aberrantes que lo hemos ido normalizando, ya parece que fueran parte de la conducta chilena y eso no debería ser así. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que ahí es lo que nos tenemos que enfocar. Y efectivamente, al ser un año electoral, tratar de sacar cosas en limpio y que puedan ser parte de las próximas políticas públicas. Yo creo que Carabineros de Chile hoy día es una institución que no tiene piso, porque el piso, uno, se lo han quitado algunos funcionarios que han cometido errores, pero no los 60.000 hombres que se sacan la mugre para sacar adelante su función. Entonces, nosotros, los políticos, muchas veces le hemos quitado piso a una institución que es la primera institución en llegar a un caso como este, a un caso tan aberrante como este. Es la primera institución a la que llamamos por teléfono. Entonces, en vez de ofrecer reformular Carabineros, refundarlo, hacer otra institución, municipalizarlo, etcétera, lo que nosotros deberíamos estar preocupados es cómo nos esforzamos para entregarles mayores herramientas para que puedan cumplir su labor policial, labores de inteligencia que hoy día hacen tanta falsa. Imagínense que hoy día un carabinero en una persecución se rompe el pantalón y se tiene que comprar un pantalón él. El propio carabinero tiene que comprarse un pantalón nuevo. Así es, buen dato ese, Camilo. Danos un segundito porque tenemos que despedir a Gael, porque recordemos que tienen un ratito nomás para estar en matinales, 11:06. Yo no sé, o quizás se puede quedar, diputada. No me tengo que ir, pero solamente despedirme diciendo que en realidad a mí lo que no me gusta es que se plantee que las personas que entran de irregular es igual a que sean delincuentes. Tenemos muchas realidades detrás. Hay familias, hay niños y niñas, entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza. Solamente eso y despedirme. Muchas gracias. Gracias, diputada. Volvemos de inmediato con este y otros temas, 11:06. Exento a esto. Lo que pasa es que estamos hablando no de la migración en particular. Estamos tratando nosotros de decir, bueno, está entrando mucha gente ilegal, bueno, hay que tratar, ¿no es cierto? Hay que tratar de... es que no estamos hablando de este tema. Déjame dar un contexto, Mauro, que me está escribiendo, me está hablando el editor de que no sabemos quién asesinó a esta persona. No estamos hablando de eso, porque tenemos que ser lo suficientemente maduros, y también en la televisión, y también en sus casas, para no calentarse con el tema, ni que los rojos, ni los azules, ni los comunistas, ni los fachos, no. O sea, este es un tema que es mundial, es del planeta. Los estados están poniendo atención en esto. En Europa... o sea, si tienen la oportunidad, hay unos reportajes que son impresionantes. O sea, duele el alma cuando uno los ve. Entonces, estamos frente a una situación muy compleja y no se trata de estigmatizar o no. Se trata de dos cosas que son distintas. Primero, políticas públicas. Segundo, visión de Estado con respecto a la inmigración. Y tercera, no hacerse el loco, porque con la Monse lo comentó la Monse, no hacerse el loco en el sentido de que hay una serie de crímenes que en el país no estaban y que empezaron a llegar. Entonces es cómo, trabajando en distintas materias, logramos canalizar esto para que esta parte no se lo vaya de las manos. Decomisaron, no sé si ayer o antes de ayer, 3,5 millones de dosis, 3 toneladas de droga en la frontera evaluada en 15.000 millones, donde su mayoría era creepy, la marihuana colombiana que se llama, en su mayoría era creepy. Desarticularon el más grande laboratorio en Chile. En San Miguel había un indoor, un galpón con prácticamente 800.000 dosis. O sea, 4 millones de dosis en un día. O sea, esta es una realidad, este es un tema que tenemos acá. Nosotros estamos entregando contexto, estamos dando información, porque es bueno sacarse el foie un poquito, sacarse aquí el tema de los partidos, de la política, el derecha-izquierda, que tú querís todo, para conversarlo más o menos bien y también
poder implementar políticas también públicas para que esto sea mejor para el país, ¿no? Tener una visión de Estado sobre esto, pero también no desconocer de estos crímenes. Bueno, yo creo que indudablemente esto tiene que tener una política de Estado, incluso más allá de los Estados. Creo que esto debe intentarse hoy día de manera más multilateral. Yo creo que estamos asistiendo, ¿no es cierto?, ante un crimen que es internacional, organizaciones internacionales que de alguna manera articulan, ¿no es cierto?, el narcotráfico y por lo tanto tenemos que ser capaces de fortalecer también no solo la coordinación de las distintas instituciones, más allá de nuestras diferencias políticas dentro del país, sino que también de manera internacional. Hay varias cosas sí que hay que objetivizar. Las estadísticas muestran de que la tasa de comisión de delitos de parte de los extranjeros, migrantes, es menor que la tasa de los nacionales. Yo creo que, por lo tanto, para no estigmatizar a los migrantes. Sin embargo, hay una realidad. Hay modus operandi, hay formas de poder cometer los delitos mucho más violentas que vienen también con ciertas bandas internacionales que de alguna manera han entrado al país, o legal o ilegalmente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Y en eso, senador Moreira, creo yo que más allá de la discusión que tuvo el Congreso le aprobó, con votos también de la oposición, una nueva ley de migraciones al gobierno. Hoy día tiene, hace poco tiempo, vigente mucho más herramientas jurídicas para poder justamente tener mejores filtros para poder controlar el ingreso a nuestro país. Y también para poder enfrentar el ingreso ilegal, aquellos que no entran por paso habilitado y que en definitiva puedan ser deportados. Bajo la Corte Suprema se ha dado un procedimiento donde al menos tienen el derecho a ser escuchados, que me parece que es parte del debido proceso, pero tiene hoy día herramientas. ¿Qué es lo que me parece a mí entonces que tenemos que hacer como país? Primero, valorar que hemos tenido, como tú dices, mayor éxito en el decomiso de drogas, pero también en la aprehensión, la detención de bandas de narcotraficantes. ¿Cuál es el temor que uno tiene? Que parece que podemos estar apresando a los soldados, y a los soldados los cambian por otro. Pero ¿qué pasa, no es cierto?, con los patrones de estas bandas? Y por eso es que es muy importante a nuestro juicio no solo seguir a quienes cometen directamente los delitos, sino que seguir dos cosas que son fundamentales. Uno, seguir el dinero para llegar a los capos y desbaratar en definitiva a quienes están detrás de estas organizaciones criminales. Y lo segundo, ¿no es cierto?, y no solo al que vende o al soldado que hace los ajustes de cuenta. Y lo segundo, seguir las armas y las municiones. Y aquí, ojo, porque tenemos una situación muy compleja. Hay estudios que dicen que más de 180.000 armas y municiones en manos del narcotráfico provienen de FAMAE. O sea, provienen de nuestras Fuerzas Armadas, algunas provienen de carabineros, también incluso de gendarmería. Es decir, aquí se está corrompiendo, lo hemos visto, municipios, se están corrompiendo también nuestras instituciones de orden y seguridad de nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso es que es tan peligroso. Mire, todos los países del mundo, incluso los más modernos en Europa, hay crimen organizado. ¿Cuál es la gran diferencia? Si ese crimen organizado se logra encapsular, combatir, o el crimen organizado le gana la batalla al Estado y en definitiva permea las instituciones, corrompe los gobiernos, corrompe la policía. Y estamos al borde de eso. Por eso es que es tan importante enfrentarlo con mucha convicción, con mucha decisión y, como te digo, generar unidades especializadas para seguir al dinero y no solo al soldado o al microtraficante, y por otro lado tener trazabilidad. ¿Por qué no se sigue el dinero? Es que le iba a preguntar eso a Iván, porque acá hay una ley, un proyecto de ley que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de embargo de bienes mientras se investiga, porque en Chile actualmente solo se embargan los bienes después de decretada una sentencia. Y los juicios se demoran 1 año, 2 años, entonces entre medio hacen los narcotraficantes lo que quieren con su plata. La mandan para afuera, la esconden por acá, por allá. Entonces, entre otras cosas, este proyecto de ley para combatir el narcotráfico está en el Congreso hace más de 1 año. Y parece ser que esa ley apunta también a lo que dice Fuad. ¿Y por qué todavía no se trabaja y no se promulga en esa ley? ¿Cuáles son las piedras de tope o de discrepancia, oposición-gobierno, senador? Porque muchas veces, así como se demoró 7 años, una ley que la necesitábamos como Estado, que era la ley de migraciones, bueno, eso mismo pasa con este tipo de leyes porque se cruzan situaciones ideológicas, situaciones de que por una ley se pueda pasar a llevar otra, que se abre un camino a lo expropiatorio, en fin. Pero yo te quiero decir una cosa, todo lo que se dice aquí se hace.
Y mucho de eso hay éxito y en otros no. Hay un seguimiento al dinero, hay un seguimiento a la munición, hay éxitos. Pero resulta que esta práctica habitual del narcotráfico se ha impuesto sobre las instituciones y sobre los países. Entonces, es cosa de ver El Señor de los Cielos, es cosa de ver Enemigo Íntimo, es cosa de ver El Piloto, que son series que superan la realidad. Que no superan. Es la realidad hoy día. Es decir, perdón, hoy que la día realidad supera la ficción. Así es, en estas películas. Y todas esas cosas que ustedes ven a veces en la televisión, o los que ven estas películas, se dan cuenta como que son repetitivas, Iván, son como imitadas a través de los narcotraficantes chilenos. Iván, no es mi ánimo darle la concha, pero no es mi ánimo darle la concha hoy día, te pido disculpas, pero con respeto, son las 11:24 minutos. Todos los reportajes con las policías que se dedican a este tema dicen que Chile no está en los estándares de persecución del dinero. O sea, no lo digo yo, lo dicen los policías. O sea, cuando uno conversa con Iván, es que usted dice que se hace. Usted dice, se hace que se sigue el dinero. Se hace, pero no. Escúchame, pero déjeme terminar. Me pegué una conversa de 1 hora en off con un tipo que va a hacer un reportaje importante en tema del narco, de policía e investigaciones. Y él me decía que lamentablemente al haber tanto vacío legal, al ser tan frágil y laxa nuestro sistema legal, legislativo, los narcos se vienen a vivir acá. Porque acá no los persiguen como los persiguen en otros lados. Entonces tenemos un turismo, digamos, una migración de bandas narco y de bandos medios del narco acá, porque acá no se persigue y además que en Chile, y que es un tema interesante que ustedes lo discutan, hay mucho abogado de cuello y corbata que está lavando dinero. Y como no están las leyes, y los abogados saben las leyes, ¿no es cierto?, están haciendo el negocio lavando dinero acá, en nuestro país. Y defienden a connotados líderes narcos, connotados abogados. Entonces, estamos en un problema, digamos. Sí, pero es que hay una cosa que esto se hace, pero una cosa distinta es que no tengamos acierto. Se ha logrado seguir bandas, pero resulta de que siguen ganando los narcotraficantes. Es verdad que muchos se vienen a vivir por un tiempo acá y de aquí dirigen. Y obviamente cuando tú dices de que los estándares de nuestras policías, evidentemente, claro, no son los estándares de otros países. Pero este tema del narcotráfico crece con fuerza en todo el mundo y los países pueden ser los países que tengan una tecnología, leyes lo más sofisticadas y tampoco tienen éxito. Los éxitos son éxitos que dependiendo situaciones puntuales. Ahora bien, lo que yo quiero sostener es de que hay un conjunto de modificaciones a la ley que hay que hacer, pero también está entre la espada y la pared las instituciones policiales, especialmente Carabineros, que está siendo cuestionada permanentemente por otras razones. Entonces es muy difícil tener a una policía tranquila trabajando en un objetivo superior como es lograr la detención y después que la misma justicia condene. Pero hoy día el sistema de garantías que tiene el sistema procesal penal, eso impide muchas veces que los procesos sean mucho más rápidos y se pueda condenar a estas personas. Ahora, en todo el mundo hay abogados de cuello y corbata, como le dices tú, de que defienden a estas personas y obviamente faltan no es que no la defienda, por hacer, pero no es que la defienda, que lavan dinero, porque el tema es que en el marco legal es que se actúa, porque eso es lo que dicen las policías. El marco legal es más estricto en otros lugares. Entonces, claro, un abogado va a pensarlo 10 veces antes de meterse ahí, porque el marco legal es más estricto. En cambio acá donde es más laxo, donde no está bien claro, donde como bien usted lo dice, donde incluso en esta materia es muy garantista, ¿no es cierto?, tienen mucho más problemas para poder actuar la policía. La fiscalía y la policía
les cuesta mucho poder acreditar pruebas. Y si no la acreditan, bueno, estas personas salen libres y es muy difícil de perseguirlo. Por eso que aquí tiene que haber una profunda revisión. Nadie está hablando de cambiar el sistema procesal penal, sino que debatir las cosas que se pueden modificar para mejorar un sistema que ya lleva 20 años. Fuad, quería decir... Mira, a mí primero, solo una curiosidad, porque la UDI critica el garantismo, pero resulta que el ex senador de la UDI, Orpiz, va al Tribunal Constitucional porque señala que en función justamente de este principio garantista, los fallos de los tribunales orales tendrían que ser unánimes para que sean condenatorios. Si tienen si es que es con voto dividido no se podría condenar en función del principio de presunción de inocencia. Entonces, igual hay como un doble discurso e ir al Tribunal Constitucional para que en definitiva sea más garantista y que la única forma de condenar sea con fallo unánime. Lo planteo como una curiosidad nada más. Mira, cuando yo era parlamentario aprobamos una ley que impulsamos con mucha fuerza, que es del levantamiento secreto bancario, justamente por parte de la Unidad de Análisis Financiero, cuando efectivamente estamos frente a investigaciones de posible lavado de activos, no solo lavado de dinero, de distintos activos. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Chile tiene esta lógica de los compartimentos estancos. Tiene una unidad de análisis financiero, ¿no es cierto?, que justamente lo que busca esto, pero tenemos impuestos internos por otro lado, tenemos aduanas por otro lado, tenemos al Ministerio Público, tenemos a la policía y no hay ningún tipo de coordinación. No hay una institucionalidad, una agencia que se preocupe de coordinar los esfuerzos. Tenemos una aduana que está absolutamente sobrepasada por la realidad, que no se ha fortalecido, por eso que tenemos la enorme cantidad, por ejemplo, de comercio ambulante. ¿Por qué? Porque eso pasa efectivamente por aduana, no hay ningún tipo de control. No tenemos ni siquiera el control para poder saber si es que lo que dicen que exportan como concentrado de cobre las mineras es lo que exportan como concentrado de cobre o no. Entonces, necesitamos fortalecer la institucionalidad a través de una agencia pública que coordine los esfuerzos para poder enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y seguir el dinero. Si no lo hacemos, vamos a seguir probablemente deteniendo, ¿no es cierto?, a los soldados, al microtraficante, pero el problema no lo vamos a resolver. Ahí está la saga de reportajes que la recomiendo de la radio Bio Bio. Está la saga de reportajes de los narcos, entrevista y reportaje. No son nada película ni serie, y vaya que impactante. Y uno lo lee, por ejemplo, con respecto a lo que usted dice, hay un reportaje donde un banco se demora 7 meses en entregarle la información a la policía. O sea, hay sospechas fundadas, piden que le hagan una cuenta, 7 meses, 6 meses, se demora, o sea, una broma. Entonces, estamos en ese escenario, ese escenario muy complejo. Fuad, sabemos que se tiene que ir, le agradecemos su actuación acá, su performance en el programa, son las 11:31. Recién hoy día, al igual que ustedes, tomo conocimiento de este proyecto. Yo creo que el espíritu, se me ocurre, sin haber conversado con los interesados y con los emocionante, tiene que ver con eso que ustedes mencionan, o se vio a lo mejor en algunas marchas, cuando algunos grupos de chiquillos un poco más revoltosos hacían sus necesidades en la vía pública, afuera de iglesias también lo hicieron. Así que yo creo que tiene que ver con ese lado. Hoy en día... Pero es necesario hacer una ley para esto. Una reforma constitucional, digamos. Bueno, es difícil medir las intenciones que cada uno le pone en sus proyectos. Sería bueno escuchar a los mocionantes. Yo voy a tener una conversación con ellos para interiorizarme un poco más de este proyecto, ¿ya? Pero sí, en general, vamos al sentido común. La libertad de expresión es un derecho que todos debemos tener y sobre el cual no hubiera discusión. Pero también tenemos que considerar que vivimos en un espacio común, ¿cierto?, donde interactuamos con más personas, donde en la vía pública hay adultos mayores, hay niños, etcétera, y de alguna forma, sin entrar al fondo, porque no conozco mayormente el proyecto en detalle, debiéramos tener un respeto, ¿cierto?, porque vivimos en comunidad. Ya, pero una cosa, a ver, diputado, es súper distinto hacer pipí en la calle, que eso ya está penado, no se puede hacer pipí en la calle, ya está penado por eso. Pero otra cosa muy distinta es, por ejemplo, las mujeres que con la decisión y la libertad sobre su cuerpo deciden marchar con el torso desnudo. Eso es parte dentro de los derechos que tiene la mujer y también de alguna manera de las banderas de lucha del feminismo respecto a la autonomía
de cada cual sobre su cuerpo, ¿no? Mire, usted, Monse, me está conversando como que yo fuera el proponente del proyecto de ley. No, es que me encanta saber lo que piensa razón. usted. No quiero preguntarle lo que piensa los otros, sino quería preguntarle lo que piensa usted de ese tema más allá de la ley. Usted tiene razón en que, por ejemplo, mostrar el cuerpo posiblemente no tenga nada de malo cuando se hace con una buena intención, sin duda, ¿ya? Pero esas son las banderas, como usted dice, feministas, exacerbadas, ¿cierto? Que hemos visto con harto ímpetu, con harta fuerza en las protestas, que bien las defenderán los que las promueven, ¿ya? Hay otro sector que a lo mejor es más conservador, que también tiene su legítimo derecho en nuestra sociedad de convivir y de ser respetados sus derechos, y esas banderas de lucha las defenderemos a lo mejor de alguna forma, en mayor o menor medida, otros diputados dentro del Congreso. Y por lo tanto yo creo que ese es el foco principal, el respeto, ya que nadie se sienta discriminado. En efecto, así como hay parlamentarios que defienden cierto tipo de bandera, habemos otros que con el mismo respeto pedimos que seamos considerados y no seamos discriminados tampoco en este sentido. Ay, aprovechemos que estamos con Constituyente RD, Tatiana Urrutia. Interesante tema, ¿o no, Tatiana? Hola, muchas gracias. Sí, es interesante sobre todo como ver que en este año 2021 hay algunos que siguen escandalizándose cuando las mujeres tienen el dorso descubierto, pero si un hombre lo hace no genera ninguna alarma, como decían aquí, como feministas exacerbadas. Somos mujeres que finalmente, bueno, yo no lo he hecho, pero mis compañeras lo han hecho y creo que tiene que ver con también desexualizar el cuerpo. Y por ahí creo que vemos hoy día a los diputados, algunos diputados presentando este tipo de leyes y vemos las condiciones en las que está el país y nos preguntamos, ¿a esto se está dedicando el mundo político? Y ahí probablemente encontramos razones de por qué ese desafecto con la política. Y bueno, no desconozco las razones profundas que motivaron a estos diputados, pero si es contra un feminismo exacerbado, como lo dice el diputado, me parece que habla mucho de dónde está el foco puesto hoy día en el Congreso. Claro, porque las situaciones reñidas con la moral están ya en el Código Penal desde el año 1874. Estaba buscando acá, el año 1874 ya está prohibido lo que decía el diputado Durán, algunas situaciones que no vamos a describir ahora, pero esto de que en una manifestación la gente no pueda mostrar su cuerpo, cosas así, es bien novedoso. ¿Te parece a ti que, Iván, esto, ¿conoce usted a Harry ya? ¿Son de su partido o no? No, RN. ¿Son RN? Son RN. Pero se fueron de RN. Ya. Sí, son RN que están en la bancada de RN y que son muy cercanos a republicanos. Pero mira, sí, yo creo que más allá de este proyecto, que yo creo que no se va a aprobar, sobre todo cuando se trata de una reforma constitucional, más allá de lo que ellos buscan, bueno, son visiones sobre la sociedad, sobre la vida, que hay que respetar. Así como se respetan otro tipo de minorías, también hay que respetarlos a ellos. Ahora, en lo particular, bueno, mira, si en Chile se aprobó la ley del aborto. Querido Iván, este tiene una particularidad. Es la prohibición de acciones obscenas e impúdicas o contenido sexual en marchas, protestas y manifestaciones. No es en la vía pública, no, es en las manifestaciones. Hay una ley que las prohíbe dentro de una manifestación. O sea, que si 10 personas se juntan y se quieren sacar la polera, digamos, no podrían estar penalizados bajo esto, podrían ser detenidos, digamos. Y que son mujeres. No, mire, eso no creo que se apruebe porque obviamente existe una libertad y la libertad de expresión hay que respetarla, te guste o no te guste.
y creo que el mundo está cambiando. Ahora, no porque el mundo cambie uno tenga que cambiar y renunciar a sus principios. Hay algunas cosas en las cuales puedes cambiar. Oye, y a propósito de libertad, yo te quiero decir una cosa acá porque no sé cuánto rato más, dígala. Está atorado con eso. Écheme afuera. Dígalo. No sé cuánto rato más me tienen en pantalla, pero quería aprovechar a propósito de esto. ¿Lo puede decir a la vuelta de la pausa? No, ya sé que no. Iván Moreira, usted quedó con la palabra. No. Sí, mira, oye, dos cositas de muy fácil despacho porque viene otra persona en reemplazo mío ahora al programa. Mira, primero decirte que con respecto a los debates, yo creo que le fue bastante mejor a Lavín, pero el formato quizás no es el más adecuado para conocer qué van a hacer en su gobierno. Y en el segundo debate que vi anoche tuviste muy bien, Montserrat, de verdad, pero pareciera un debate entre dos amigos, en que lo único que yo rescaté, lo que salió ahí, aparte de la poca claridad en responder, es de que le mandaron un mensaje al presidente Piñera de que lo van a perseguir por violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que yo vi, un programa que no fue un debate porque estaban de acuerdo. Senador Moreira, parecer amigos son de la misma coalición. Eso igual muestra algo que puede ser evaluado como positivo. Es decir, yo no sé si darse cuchillazos dentro de una coalición es bueno. No, yo no digo cuchillazo porque tú hiciste lo dije yo, pero hiciste varias preguntas y no te respondieron. Se fueron por los costados. En el tema, sobre todo en el tema de los medicamentos, que tú fuiste muy dura, pero con argumento, en el tema relacionado qué pasa con los fondos de la AFP, si es que cada uno puede hacer lo que quiera, quién los va a manejar, en el fondo en los casos de las tomas de terreno, si es que qué harían ellos, en fin, pero lo que yo quería decirte, porque que va a ser un tema de debate, más allá de este proyecto de ley de los dos parlamentarios. Yo tengo un tema de la región de los lagos que es un tema nacional y que les compete a ustedes y que yo creo que mañana lo van a ver. Es que una vez más el presidente de la República y el gobierno en general nos informa por la prensa de las decisiones que ha tomado con respecto a prorrogar el estado de zona de excepción por 90 días. Uno se entera por la prensa, no se conversa primero con la coalición a la que todavía pertenecemos y que me parece de que tiene que tener clara la moneda que nosotros no estamos disponibles para prorrogar el estado de excepción bajo las condiciones que ellos plantean, y si eso fuese así porque los argumentos sanitarios fueran tan sólidos, en ningún caso puede haber toque de queda y tiene que venir acompañado de medidas sanitarias para que la gente de todas las regiones, especialmente del sur, puedan trabajar con los aforos en los restaurantes y no incluyendo al personal. Ahí ya creo que no más toque de queda, no más cuarentena, no más restricciones, es por lo menos la posición mía y de muchos otros parlamentarios, y menos que nos tengamos que enterar por los medios de comunicación lo que va a hacer o no va a hacer el gobierno. Creo que es una equivocación más, y que lo sepan, que no estamos de adorno, y que por lo menos no cuenten conmigo. Pero es que ustedes también, Iván, piden que el gobierno sea diligente con ustedes, pero ustedes también en los últimos días no han tratado bien al gobierno. Yo creo que ¿en qué cosa sería? Yo creo que está un poquito... Después de las elecciones, está un poquito cortado. Pero ¿en qué cosa dices tú que nosotros no hemos portado mal con el gobierno? No mal, que las relaciones han sido críticos al gobierno en la última semana. Que están mal las relaciones, sino lo que tuvimos que colocar el pecho a las balas en los momentos difíciles fueron nosotros. Entonces algo dijeron ustedes ahí delante del debate, de que hoy día hay candidatos presidenciales que colocaron una cantidad de obstáculos para que los recursos yo para lo entiendo, la gente llegara. Iván, yo lo entiendo. Si lo que digo es que
usted pide que el gobierno sea cortés cuando en los últimos días ustedes no han sido corteses con el gobierno. A eso me refiero nomás. Uno lo ve así desde afuera, uno ve que no hay una buena relación. Entonces, ¿por qué le iban a informar a usted? Si a usted no le informan nada hace mucho tiempo ya. ¿Ah? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el gobierno tiene que conversar con su coalición en los temas que se votan en el Congreso. Y nosotros tenemos que estar informados para llegar a acuerdos si quiere que se apruebe algo que el gobierno envía. Entonces, si van a prorrogar el estado de excepción con toque de queda, con más cuarentenas, con más restricciones, no estamos de acuerdo. Por eso echó por los diputados a lo mejor, Por eso entró por el diputado, le hicieron un quite a usted, le hicieron una finta. Entró por la Cámara de Diputados. ¿El diputado Durán quiere decir algo? No, yo lo que quiero decir, Macarena, Montserrat y Julio César, que en la Cámara de Diputados tenemos una normativa nueva, ustedes la conocen ya. Diputado Durán, ¿me da un segundito? Que tenemos que despedir. Tenemos un plazo máximo de 30 minutos. No, viene. Tenemos que despedir a Iván Moreira. Lo van a reemplazar, lo van a reemplazar por alguien más joven. Ahí en la pantallita que teníamos ahí, entra Gonzalo Fuenzalida. Gracias, senador Moreira. Adelante, diputado Durán. Lo están llamando La Moneda, senador, para informarle. Ahí está. Gracias, Montserrat. Como ustedes saben, y decía, en la Cámara tenemos una nueva normativa que nos permite estar plazo máximo de 30 minutos en los matinales. Por lo tanto, yo voy a tener que retirarme en esta oportunidad, pero quiero dejar una breve reflexión. Se ha dicho a través de los medios, investigadores también de la Universidad de Santiago, de la Católica de la Chile, que las mascarillas que se están entregando en los colegios municipales no estarían cumpliendo los estándares. Y hoy día, cuando se pretende volver a la normalidad, cuando el Ministerio de Educación está presionando para que los niños vuelvan a clase, yo pienso que esto debiera investigarse. Y por eso estoy presentando un oficio para que tanto el Ministerio de Salud diputado o el Durán, Ministerio de hoy día Educación... le hemos preguntado una cuestión y ha contestado otra todo el rato. Pero querida, me estoy despidiendo y estoy entregando una información que es muy importante. Da lo mismo lo que le preguntemos, usted está sigue bien, con diputado, su pauta. sí. No, el diputado está en otro programa, Agenda Propia se llama. Agenda Propia, el programa del diputado Durán. Diputado, no, yo quiero saber, ¿usted está fin en las cuarentenas, fin al toque de queda o no? Yo estoy porque el estado de excepción se mantenga. Todavía estamos en una situación muy complicada. Se está hablando de una nueva variante que en el futuro podría incidir en una tercera vacuna, ¿ya? Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con que se termine el estado de excepción, ¿ya? Ni todos los proyectos de ley que están asociados. Recuerden que hay muchos proyectos de ley asociados al estado de excepción, por ejemplo, que permiten prorrogar el pago de servicios, prorrogar el pago de contribuciones, prorrogar el pago de crédito. Y si cortamos el estado de excepción hoy día, ¿qué pasa con esa gente? ¿Ya las dejamos en el aire? No, por ningún motivo. Yo estoy, así como lo dijo el senador Iván Moreira, los diputados aquí tuvimos que poner la cara y sacar y defender a la gente cuando no había medidas muy concretas. Por lo tanto, en ese sentido, yo estoy por mantener el estado de excepción y que se mantengan de alguna forma las cuarentenas, pero todo que sea bien regulado, que el gobierno al final dé una solución estable a todo, no solo sanitario, sino que económico y social. Muchas gracias, diputado Durán. Terminó entonces su tiempo reglamentario en nuestro programa. Bueno, seguimos con los estados de excepción. Preguntémosle a Tatiana. Tatiana, ¿qué te parece esto del estado de excepción? ¿Debe seguir, no debe seguir? ¿El toque de queda? Pero primero yo quiero referirme a algo del debate porque no me tocó esa palabra y nos saltamos algo que es muy importante, creo que está pasando en este país, que vemos primarias, una vez más de 2 bloques, y donde tenemos la oportunidad de decidir quiénes son las personas que vayan a representarnos en la papeleta. Nos hubiese gustado obviamente que todas las quienes lleguen a papeleta hubiesen sido elegidos por primaria. Sobre el primer debate, yo creo que quien perdió es el país de conocer cuáles son las verdaderas ideas de la derecha. Como bien decía Francisco Vidal, quienes ganaron fueron las ideas progresistas. Vimos a una derecha que todo el rato trató de desconocer que era de derecha, atacándose entre ellos, que es un poco la política que hemos visto tradicionalmente y que también creo que
igual como hablábamos hace un rato sobre esta ley extraña que están presentando hoy día y como otras que hemos visto, que finalmente alejan a la política. Ayer vimos un debate que algunos esperaban ver sangre probablemente, pero la gente de verdad quiere escuchar propuestas. A nosotros en la calle lo que más nos dicen, por favor, háganlo bien, trabajen, conversen. Más allá de las diferencias, yo me considero una mujer de izquierda, pero más allá de las diferencias, ayer pudimos ver efectivamente ideas, debates, diferencias políticas sustantivas también, pero sin necesidad de sacarse los ojos, como decíamos hace un rato, apuñalarse dentro de la televisión, porque finalmente el que termine ganando ese debate va a querer que tanto como sus seguidores le apoyan. Lo último, no se entendió el audio de la última frase para que la repitas, Tatiana. No, yo decía que esperamos que las discusiones se den en este nivel, porque después quien gane va a ir a buscar el apoyo de esa otra persona, y a pesar de que los votos nosotros no creemos que un candidato venga y diga ahora vamos a votar por él y toda esa gente apoye, creo que estos espacios son súper necesarios. Ayer vimos yo soy del Frente Amplio, Gabriel Boric representa sin duda las ideas más conectadas. Un debate de bajo nivel, uno espera una confrontación de ideas. Si usted pudiera ayer, que es del sector, ¿cuál es la diferencia que encontró entre Boric y Jadwe ayer sustantiva como para que la gente tome una decisión de...? Yo creo que hay ciertas características tanto de Gabriel como de nuestra coalición que tiene que ver con el principal enfoque de descentralización, una gran demanda de Chile en este momento, un proyecto descentralizador que parte desde Magallanes, un proyecto feminista que es una bandera que estamos empujando desde allá hace 9 años, un proyecto ecologista, y también características que tienen que ver con la firmeza ante ciertas diferencias ideológicas, y por supuesto también creo que Gabriel es una persona que es mucho más dialogante, que logra convocar a una mayoría más amplia del espectro político y social. Así que yo creo que por ahí van los énfasis claritos, las menciones. Ayer se habló de educación, ayer se habló de niñez, ayer se hablaron de temas que antes de ayer no pudimos escuchar, y creo que son las demandas además que más escuchamos. Pero el programa de Jadwe no haría solicitan énfasis en el tema de género y en el tema de la regionalización, por ejemplo, no como el de ustedes. Yo creo que el programa Gabriel ha sido claro en 3 focos, y no desconozca, he leído a grandes rasgos el programa de Daniel Jadwe, pero creo que nuestro énfasis de descentralización feminista y ecologista son pautas muy claras respecto a todo el eje programático. Es que quizás ayer esos debieron los mismos candidatos haberlo puesto en la mesa ante las preguntas para que la gente se diera cuenta más o menos qué lo diferenciaba, porque en algún minuto se complementaban entre ellos. Se pedían la palabra. Porque vamos en una misma coalición y entendemos que el programa de uno con el otro se van a complementar, y desde ahí va a ser el programa que esperamos represente el presidente del país, que esperamos también salga de la lista. Ya, pero eso después, pues ahora la gente lo que espera es ver qué los diferencia realmente para saber por quién optar, defender ideas, porque no son lo mismo, sino ya se hubiesen puesto de acuerdo y tendrían un candidato. Si esa es la gracia que tiene, tampoco hay que aparentar cuestiones que no son, pues si no son lo mismo, o si no se hubiesen puesto de acuerdo y tendrían un candidato. Cada uno tiene su mirada, cada uno tiene sus particularidades, que eso es lo que la gente quería ver. Si uno no quiere que la gente no quiere que se peleen, pero quieren que por lo menos se distingan. Francisco quería pedir la palabra. Llegó el diputado Fuenzalía. Ya hay un acuerdo. La primaria tiene que ver con que la ciudadanía elija quién va a ser el representante, pero el acuerdo ya está. Claro, pero por eso, bueno, 12:25. Ahí vamos a hacer un alto. Volvemos con el diputado Fuenzalía, con Francisco Vidal tiene la palabra, pero tenemos que hacer alto, Monse. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Es la pregunta que hacemos, y nos va a tener que esperar un poquito Pancho Vidal porque se está integrando Gonzalo Fuenzalía, y entonces para darle la bienvenida vamos a darle la palabra. A ver, diputado Fuenzalía, quiero despejar al tiro así en la sincera. ¿Su candidato es Desbordes o Sichel? Usted es de RN. RN está un poco dividido. No me lo quiere responder. El volumen. Está tan muteado, está tan difícil la pregunta que muteó su computador. No, es que me acaban de dar el volumen, escuché lo final, algo Sichel Desbordes. Su candidato, usted es de RN, su partido está dividido al respecto. ¿Usted es de Desbordes o de Sichel?
No, yo no soy de nadie, soy de mí mismo nomás. ¿Cómo voy a ser de alguien? No, uno no es de las personas. Yo estoy en un partido que apoyó o proclamó, mejor dicho, un candidato que es Mario Desbordes. Pero también ese mismo partido, el sábado, por mayoría, no quiso que fuese el presidente del partido. Entonces, claramente, no hay un apoyo a su candidatura mayoritario en el partido. Y yo lo que he pedido es libertad de acción, porque claramente un candidato que va por un partido tiene que tener la amplia mayoría de apoyo. Y bueno, esa amplia mayoría de apoyo no está. Y cuando hay libertad de acción, bueno, uno tomará decisiones libres y sin ningún cargo de conciencia a quien quiera apoyar de mejor manera la primaria de Chile Vamos. Es decir, usted va por Sichel. Es decir... No he tomado la decisión, no he tomado la decisión. Yo soy respetuoso. Cuando uno es parte de un colectivo, tiene que ser respetuoso de las decisiones colectivas. Ahora, pero si me la libertad acaba de de acción decir está... que es libertad de acción, entonces no hay una decisión colectiva, es una decisión personal si es que hay libertad de acción. Bueno, esa decisión colectiva, cuando hay una elección y no hay apoyos mayoritarios, obviamente ya no existe. Entonces, por lo mismo, tiene que haber una proclamación de libertad de acción y ahí cada uno apoyará a quien estime conveniente. Yo tengo cercanía, obviamente, con los demás candidatos y veré a quién apoyo. Pero claramente, hoy día tampoco me representa Mario Desbordes como candidato a Renovación Nacional. Bueno, yo le tengo una pregunta rara. ¿Se vacunó? Me vacunan todos los días, Julio César. Sí, vacunado hace rato. Ya, está con las 2 dosis y todo. Estamos 100%. Es bueno ese mensaje a la ciudadanía porque en este minuto hay muchos chilenos bajo la lluvia, haciendo fila, tratando de vacunarse. Entonces, bonito el mensaje, que usted tuvo una polémica ahí, que no tenemos para qué profundizar, pero está vacunado con las 2 dosis, dedo para arriba. El Francisco Vidal levantaba el dedito ahí con cierta... ahí está, con cierto apuro. Ahí, Francisco. No, lo que pasa es que me pareció interesante la diferencia, yo diría que la diferencia más sustantiva en el buen debate de ayer entre Jadwe y Boric, que lo encontré bueno, es el tema de derechos humanos. Y en eso yo comparto plenamente la opinión de Gabriel Boric. Y voy a explicar por qué. Porque cuando Daniel dice simultáneamente que hay que respetar los derechos humanos en todo el mundo, pero le agrega el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada país, ahí se produce una contradicción. Porque yo recuerdo que Pinochet decía, oiga, no se metan en los temas internos. Esa es la no injerencia. Pero los derechos humanos están por sobre los temas internos de cada país. De tal manera que yo creo que ahí, en ese punto, hubo una diferencia muy importante. Y creo que yo comparto por lo menos lo de Gabriel Boric, de que la violación a los derechos humanos es condenable en todos los países del mundo. Y a ese país que yo acuso de que está violando los derechos humanos, ese país no me puede responder a mí, no se meta porque es un tema nuestro. Porque si hubiera sido así la dictadura chilena, no hubiéramos tenido la solidaridad internacional, pues. Imagínate que todo el mundo hubiera dicho, no, que es problema de Chile. Así que yo creo que ese fue un muy buen punto de Gabriel Boric. Tatiana, ¿qué piensa? Mucho... ¿Esa es quizá una gran diferencia de Gabriel Boric con Daniel Jadwe? Sí, de todas maneras, y a eso me refería hace un rato también cuando hablábamos de diferencias ideológicas que no desconocemos, que se abordan y que tampoco lo veo como un problema de coalición, sino que tiene efectivamente que ver con lo que decía Francisco recién, con reconocer, independiente del sector que sea, si vamos por una constitución, por un gobierno donde los derechos humanos sean el pilar fundamental, también sin duda tiene que ser nuestra evaluación con las mismas gafas que miramos el resto del país, no solamente cuando son como de nuestro sector, en posturas distintas. Y también otra diferencia que creo que es bien marcada es que, y no tiene solamente que ver con el debate, sino que con todo lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo, es que Gabriel tiene la disposición de a veces quemar ese capital político que algunos acumulan para cuando llegue el momento ideal. Gabriel probablemente cuando puso su firma en el acuerdo por la nueva constitución quemó un capital político, desde ahí se sufrió una avalancha de ataques y hoy día está liderando el proyecto del Frente Amplio, está liderando un proyecto que además tuvo una muy buena
puesta en escena, por así decir, la vez pasada con Beatriz Sánchez, y es una continuidad. Entonces vemos que es una persona que es capaz de poner su capital al servicio de un proyecto colectivo, y hoy día es capaz de liderar, y creemos también que es importante también su capacidad de llegar a mundos donde probablemente Daniel Jadwe no está levantando pueda la mano el diputado Fuenzalía. Diputado. Sí, yo solamente opinar respecto del debate de ayer, que yo vi más un pololeo que un debate. A mí los debates son diferencias entre personas que proponen distintas alternativas para solucionar carencias, necesidades que un país tiene que no se han solucionado. Y yo la verdad que ayer vi más armonía que diferencias. Ahora, si uno empieza a ver las soluciones que cada uno, o que los dos, porque fueron las mismas, planteaban respecto a necesidades que tiene nuestro país, bueno, algunas son del terror. Yo por lo menos creo que pensar que, por ejemplo, yo estoy proponiendo hace mucho rato una ley que está en el Senado, ya pasó por la Cámara de Diputados, que se llama Devuélveme la Casa, que lo que busca es darle certeza a las personas que tienen una propiedad, que tienen una casa, un departamento que no han podido recuperar porque ir a la justicia hoy día es más de un año para poder recuperar esa propiedad. Si yo escucho a Jadwe o a Boric, porque plantean lo mismo, bueno, los arrendatarios que no pagan o las personas que ocupan los inmuebles ilegalmente, bueno, si invocan el derecho a la vivienda, eso va a ser más importante que el derecho a la propiedad, por lo cual no va a haber lanzamiento o no va a haber uso de la fuerza para ello. Entonces, solucionamos un problema con algo que es peor. O si me quiero hacer cargo de la carencia de falta de vivienda, 600.000 personas, familias que necesitan vivienda en Chile. ¿Cuál es la solución que yo cuando escucho a Boric y a Jadwe de ayer? Es decir, bueno, mire, si se toman los terrenos públicos, yo no los voy a desalojar. Y si se toman terrenos privados, tampoco. O sea, voy a conversar con los dueños y posiblemente les compre el terreno. ¿Cuál es la solución que yo le estoy dando a esas personas en Chile? Bueno, mire, ¿sabe qué? No sé para qué formó un comité de vivienda, no sé para qué ahorró en su libreta en el Banco del Estado y está haciendo una fila, porque en nuestra lógica, como si somos presidente de Chile, las tomas van a ser un mejor mecanismo para solucionar ese problema. Yo creo que esa no es la solución del problema. Entonces, yo no veo diferencias, por ejemplo, en ese tema. Pero ¿cómo una toma va a ser una mejor solución que una solución de política pública? ¿Conoce las tomas o no, diputado? Obvio que las conozco, por curiosidad, si no lo digo yo. Pero, lo dijeron ellos ayer. Pero entonces, ¿cómo va a ser una mejor solución una toma para una familia que una solución habitacional de política pública que le entreguen su casita? Ahí no logré enganchar con lo que decía. Sí, yo creo que me escuchaste mal. Estoy diciendo justamente lo que tú estás afirmando. Es lo contrario que está diciendo. Claro, una persona que está haciendo la fila hoy día, que tiene ese comité de vivienda. Yo ayer tuve reunión con el Ministerio de la Vivienda por un comité que lleva 5 años en Peñalolén y que ya está a punto que el Estado les compre el terreno. Ya tiene firmada la promesa. Bueno, han hecho 5 años de espera, han formado el comité, cada uno tiene su platita en la libreta de ahorro del Banco del Estado. Cuando yo escucho ayer a Jadwe o a Boric, porque los dos plantearon lo mismo, me están dando una alternativa totalmente distinta. Me están diciendo, mire, si las personas se toman los sitios, bueno, el Estado tiene que apersonarse y solucionar el problema al tiro. Y muchas veces va a tener que comprar el terreno al privado. Bueno, ¿cuál es la propuesta que yo le estoy haciendo al país para solucionar un tema habitacional? Es decirle, mire, pareciera ser que es mejor tomarse los terrenos que seguir el conducto regular. Esa es la parte que no hago más. Yo creo que eso no es la solución. No, yo lo escuché muy bien. Esta es la parte que no hago más. ¿Cómo para la gente va a ser mejor tomarse un terreno que tener una ayuda? En Chile hay 1000 tomas. No es mejor. En Chile hay 1000 tomas porque hay un problema habitacional, no porque la gente se levantó en la mañana y dijo, oye, vamos a tomarnos. Hay un problema profundo. Entonces, al tiro vuelve usted con la palabra, diputado, vuelve usted con la palabra, que nos están matando arriba, nos están matando, vuelve usted con la palabra, vamos a hacer acto inmediato.